Buen día a todos. Me traje la botella de agua porque no sé si voy a hablar 15 minutos o 1 hora y media. Entonces, por las dudas. No sé de dónde salió este púlpito nuevo, pero no me favorece porque el otro no mostraba la panza. Este sale filmado. Bueno, bienvenidos a todos los que han llegado por primera vez. Bienvenidos a los que están experimentando lo que significa educar en casa. No nos gusta hablar de homeschool porque no es la escuela en casa, sino es la educación en el hogar. Como cristianos deberíamos tomar conciencia de que Dios nos ha dado esa responsabilidad y que va mucho más allá de la parte académica y que es una responsabilidad que todos tenemos que asumir. Damos gracias a Dios por las personas que están interesándose de a poco en este tema o están inquietándose, no solo este, sino otros más. Y hay una página que ustedes o que todos podemos ver en internet, se llama haciendodiscípulos.com.ar. Están los simposios anteriores. No sé bien la palabra simposio, cómo la definimos, me parece un poco demasiado ostentosa para un grupito que somos, que queremos hablar de este tema, pero nos hace bien a nosotros tener este compromiso. Y damos gracias a Dios por esa página también. Ya estamos arriba de los 250.000 entradas mensuales. Y Dios la está usando. Comenzamos muy modestamente. Danny Baker especialmente es el que está haciendo el esfuerzo de llevarla adelante. Y entendemos ahora de que lo que nos hablaba Iván Baker, el papá de Dani, y para nosotros un referente, que había que estar en todos los medios de comunicación posibles llevando el mensaje del reino. En su momento no lo entendimos, pero lo estamos haciendo. Yo preparé una charla para hoy, más bien orientada, disculpen los que llegan por primera vez, hacia nuestra comunidad, hacia los hermanos de nuestra congregación. Cuando terminé de prepararla, muy puntillosamente, dediqué bastante tiempo, se me ocurrió mirar qué fue lo que dije el año pasado en el segundo simposio, y escuché el mensaje que prediqué, que empiezo diciendo que voy a ser breve y dura 1 minuto 15. Ya ahí me llevé la sorpresa de mi vida, que no puedo ser breve. 1 hora 15. Yo dije minuto, no sé. 1 hora 15, perdón. La segunda sorpresa que me llevé es que todo lo que yo estuve preparando para decir hoy estaba dicho el año pasado en ese video. O sea que mi mente no está muy renovada, que digamos, sigue pensando exactamente lo mismo. Y me quedé sorprendido a escucharme a mí mismo. De paso, me pareció genial lo que dije, especialmente la parte de la humildad. Pero quiero decirles, hermanos, que estuve escuchando varios de las ponencias de Dani, de Marcos y otras, y hay que volver sobre ese punto, porque de alguna manera es como el limpia parabrisas. Se nos va nublando por las cosas de la vida cotidiana, los problemas que se nos presentan, las dificultades personales. Cada caso, cada familia es muy especial y de repente necesitamos pasar el limpia parabrisas y tener convicción
de lo que estamos haciendo. La convicción es fruto de la revelación. Cuando a mí me hablaron de la escuela en la casa hace unos 10 años, yo me reí y pensé que estaban todos locos. Me parecía ridículo, me parecía totalmente fuera de lugar. No sé, se me vinieron muchas cosas en la mente. Gracias a Dios, a medida que fuimos teniendo carga por lo que está pasando hoy en la sociedad y fuimos escuchando y recibiendo revelación del Espíritu Santo, fue creciendo la convicción. La primera cosa que quiero decirles es que yo estoy convencido que el Espíritu Santo está actuando hoy en la iglesia, llamándonos a una reflexión que demanda un cambio profundo en nuestra manera de pensar. Una vez que logramos cambiar nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de actuar, porque actuamos de acuerdo a las convicciones que tenemos, a la forma de pensar que tenemos. Y cuando recibimos revelación de alguna verdad de Dios, esa revelación indefectiblemente produce en nosotros convicción. Y cuando tenemos convicción de que esto es de Dios y que esto es así, entonces ahí tenemos una capacitación que viene por el Espíritu Santo para poder mantenernos firmes contra todo lo que se oponga a lo que el Espíritu Santo nos reveló y nos convenció en nuestro corazón. El ejemplo máximo en la Escritura que encuentro es Noé. Noé, dice la Biblia, mensajero de justicia. Tuvo la revelación de que el mundo iba a perecer bajo el agua. Y esa revelación le trajo la convicción para ponerse a edificar un barco en el jardín de su casa. ¿Saben cuánto tiempo tardó Noé en edificar ese barco? Mientras todo el vecindario, su familia y todos los que pasaban lo trataban del loco Noé. 101 años. Durante 101 años siguió adelante contra todos los que se le oponían y se reían. El mar está a 400 kilómetros. ¿Cómo lo vas a llevar el barco hasta allá? Todos razonamientos humanos. Pero la convicción que vino por la revelación de la verdad de Dios no lo movió de su objetivo. ¿Y saben qué? Salvó a su familia, salvó su matrimonio, salvó a sus hijos. Y yo lo veo esto de la misma manera. El Espíritu Santo nos está convenciendo de los tiempos que estamos viviendo, de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Estoy citando al apóstol Pablo en Timoteo capítulo 3, en 2 Timoteo capítulo 3. El carácter de los hombres de estos tiempos peligrosos es un listado nefasto. Hay que leer y Pablo dice, cuidado, a estos evita. No tengas nada que ver con ellos, dice la versión Dios habla hoy. Y son estos los tiempos peligrosos. Y tenemos que discernir esos tiempos. Y tenemos que acomodar nuestro hogar, nuestra vida. Nuestra santidad tiene que acoplarse a la necesidad de los tiempos que estamos viviendo, profetizados por Jesús y los apóstoles. Estoy seguro que hay diferentes razones por las cuales algunos están llevando adelante o tienen interés de llevar adelante la educación de sus hijos en el hogar. Algunos son por cuestiones académicas, otros son por ineficiencias que detectan del sistema educativo actual. Hay algunos
que están alarmados. Justamente me llegó hace poco una revista, el tema principal de una revista de noticias era la muerte, el suicidio de un chico de 12 años en el sur, aquí nomás en Berazategui, en zona sur del Gran Buenos Aires, por bullying. Simplemente mostraban su boletín de calificaciones, que era excelente, su conducta excelente, pero no soportó la presión. Así que muchos están asustados con la agresividad que se presenta hoy en las escuelas. Pero nosotros quisiéramos dedicar unos minutos para hablar a los que son discípulos, a los que han decidido seguir a Cristo, atendiendo al llamado de Jesús a ser discípulos del Señor. Y yo digo discípulos porque en la Biblia no se usan los términos que nosotros usamos. En la Biblia no se llamaban creyentes. Ah, ¿usted es creyente? Muy pocas veces aparece esa palabra en el Nuevo Testamento. Cuando aparece, ni siquiera aparece con la connotación que nosotros le damos. Cuando le decimos algo a usted es creyente, estamos diciendo es evangélico, usted no es católico, ¿no es cierto? En la Biblia dice el creyente Abraham, por ejemplo, hablando de la fe de Abraham. Tampoco habla mucho de cristianos, solo 3 veces. No, yo soy cristiano. Bueno, 3 veces aparece la palabra cristiano. 2, dicho por gente que no conoce a Dios y que se burlaba de los seguidores de Cristo. Y lo decían peyorativamente. Y una sola vez, por fin la usa el apóstol Pedro cuando dice si alguno padece como cristiano. ¿Cómo se llamaban unos a otros en el Nuevo Testamento? Discípulos. Eran discípulos. Un discípulo no es uno de los 12. Esa es la confusión. Muchos creen que están los discípulos y después la masa de creyentes. Disculpen que lo vuelva a decir, pero no me quedan muchos años, así que lo voy a decir unas pocas veces más. El tren de la salvación, cuando yo era chiquito cantábamos una canción que dice, o entrad pronto al tren de la salvación. No sé si alguno aquí la cantó, estoy hablando de hace 60 años. No tiene 2 o 3 vagones de primera y todo el resto para el que quiera vivir como se da la gana. En primera están los discípulos, los fieles, y de ahí en adelante los que viven con un pie en el reino de las tinieblas y un pie en el reino de Dios, y su vida es este compás. Para Dios el boleto es uno solo, es el de primera. Y les quiero decir que si no sos discípulo, ni sos salvo, ni sos nacido de nuevo, ni sos creyente, ni sos cristiano, porque es todo sinónimo de lo mismo. Un cristiano, un creyente, un nacido de nuevo, fue salvo para ser un discípulo de Jesucristo, para aprender de Él, para ser formado a su imagen. Romanos capítulo 8 dice, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios, la salvación tiene un propósito y es que seamos formados a la imagen de Cristo. Y la palabra discípulo, que suena, no sé, cada uno se hace una idea distinta, se puede traducir sencillamente al castellano como un aprendiz. Esa es realmente la traducción de alguien que es un discípulo. Matete en griego, lo traducimos al castellano como discípulos, pero la verdadera traducción es aprendiz. Un discípulo de un carpintero es un aprendiz de carpintero. Un discípulo de un panadero es un aprendiz de panadero. Un discípulo de Favarolo, cuando estaba vivo, era uno que aprendía las técnicas y las formas
como Él lo hacía. ¿Y por qué quiero desmistificar la palabra discípulo y llevarla al nivel de aprendiz? Porque todos tenemos que aprender a ser como Jesús. Tenemos que aprender de Jesús. Primera Juan 2:6 describe lo que es un cristiano, un creyente, un nacido de nuevo, un convertido, y dice sencillamente y magistralmente: el que dice que permanece en Él, hablando de Jesús, debe andar como Él anduvo. Ahí tenés un discípulo. Pone sus pies sobre las huellas del Maestro. Así como Él anduvo, así andamos. Y nosotros tenemos que entender que fuimos llamados a ser discípulos de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto con el simposio de educación en el hogar? Te tengo que decir que tiene que ver. Que Dios te dio un hogar para que en ese hogar los hijos que Él te dé, que dice el salmista, son herencia de Dios, regalo de Dios. Los tenés que ayudar, bendecir, formándolos o ayudándoles a que sean formados a la imagen de Cristo. Tus acciones tienen que apuntar hacia el propósito eterno de Dios. Tus decisiones con respecto a ellos tienen que apuntar hacia el propósito eterno de Dios. Tu ejemplo, que es lo que más va a marcar la vida de nuestros hijos, tienen que apuntar hacia el propósito eterno de Dios. La característica principal de un discípulo, si quiere seguir a Jesús, tiene que ser la característica principal de su maestro. Y la característica principal de Jesús, de todas las que podemos encontrar en los evangelios, era su dependencia absoluta del Padre. Jesús dice: yo de mí mismo nada hago, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Yo no hablo lo que quiero, lo que oigo decir al Padre, eso hablo. Y el Padre está siempre conmigo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. La característica principal de un discípulo de Jesús tiene que ser la dependencia de Dios a través del Espíritu Santo. Le leo 2 versículos nomás. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice más: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ustedes saben que a mí me encanta leer a Pablo y a Juan, son mis autores preferidos en la Biblia. Tanto que me tengo que autodisciplinar en leer los evangelios para mirar y escuchar a Jesús. Pero es muy sencilla esta expresión y está en la Escritura. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si sos de Cristo, si sos un discípulo, indispensablemente es porque tenés el Espíritu Santo morando, viviendo en tu vida, tal como Jesús lo dijo: estará con vosotros y estará en vosotros. Y en el versículo 14 de Romanos 8 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto tiene mucho que ver con el tema que nos ocupa. Yo quisiera contestar hoy o decir: ¿por qué muchas familias están preocupadas por lo que pasa
en los institutos educacionales y están decidiendo educar a sus hijos en su casa. ¿Por qué estamos haciendo esto? La primera cosa que les quiero decir a los padres es que no estamos sacando a los chicos de la escuela para educar en casa. Tenemos que asumir el rol y la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Y necesitamos desesperadamente la intervención del Espíritu Santo en todo lo que hagamos con respecto a ese tema. Tenemos muy pocos versículos sobre criar a nuestros hijos. Si quisiéramos leer en el Nuevo Testamento, tenemos 2 versículos nada más. Y los 2 dicen lo mismo. Pablo en Efesios 6 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en Proverbios, por eso en el Antiguo Testamento sí tenemos mucho más, nos enseña Salomón en el 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y acá quiero introducir algunos pensamientos y terminar con una pregunta final. La primera cosa es que cada uno de nuestros hijos es único. Yo no estoy diciendo nada nuevo, estoy repitiendo a propósito lo que ya hablamos. Cada uno de nuestros hijos es único, con su personalidad, con sus habilidades, con sus preferencias, con sus tendencias, como Dios lo hizo. Yo tengo 4, ninguno de los 4 es igual al otro. Todos son únicos en lo que piensan, en lo que quieren, en las habilidades físicas, en las habilidades mentales y todo lo demás. Y así como cada discípulo es incorporado al cuerpo de Cristo con una gracia, un don o un ministerio que Dios le da, y dice claramente la Escritura que cada uno que nace de nuevo, que es parte de la iglesia, ha recibido de Dios ese don y esa gracia, así también nuestros hijos han recibido de Dios un mandato, una vocación que Dios mismo puso en ellos. Y parte de la vocación y el trabajo de ser padres consiste justamente en ayudar a nuestros hijos en descubrir lo que Dios quiere que sean o que hagan. Yo puse bien grande aquí en mi apunte. No se trata de que debamos simplemente instruir al niño en el camino en que cualquiera y todos los niños deben seguir, como si fuera una masificación, sino que el proverbio dice: instruye al niño en su camino, específico y único. Un camino en el cual debe andar. Y si instruís al niño en su camino, si lo ayudás a crecer, descubriendo ese mandato divino que hay sobre él y ayudándolo a alcanzar el propósito eterno de Dios, cuando sea viejo no se va a apartar de ese camino. Y es aquí donde los padres debemos tratar con cada uno de nuestros hijos bajo la dirección creativa del Espíritu Santo. Debemos entender que en cada familia, cada hijo es diferente al otro y que esta diferencia tiende a aumentar a medida que van creciendo. Y aquí es donde necesitamos la guía y el auxilio del Espíritu Santo. Necesitamos entender lo que Dios quiere, cuál es el propósito, cuál es el mandato que este hijo, esta hija recibe de parte de Dios, y nosotros ser ayuda para que lo encuentren, se desarrollen y crezcan de esa manera. Y aquí tenemos que tener
muchísimos cuidados y podría hablar una hora acerca de esta responsabilidad, pero lo principal que quiero decir es que hay un error que tenemos que corregir pronto en nuestra mente y corazón, y es que algunos padres están queriendo volcar sus frustraciones en sus hijos o satisfacer esa parte que ha quedado frustrada en su vida, imponiendo cosas a sus hijos que ellos no quieren. El ejemplo máximo lo tengo con una persona muy conocida, que la frustración de su madre fue aprender a tocar el piano y obligó a su hija a ir al conservatorio y tocar el piano cuando ella odiaba tocar el piano. Además, Dios no la dotó especialmente de un oído musical tampoco, pobre. Y se recibió de profesora de piano. Y con el título en la mano le dijo a la madre, bueno, toma, ¿estás contenta? Sí. Bueno, ahora si querés vende el piano porque yo no me siento nunca más a tocar ni una nota. Entonces tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo, olvidarnos de nosotros mismos y pensar en nuestros propios hijos y lo que Dios tiene preparado para ellos. La orden que hemos recibido de Dios es tan sencilla que casi nos asusta. Padres, no irriten a sus hijos, no los exasperéis, dice Colosenses. También dice Colosenses, ¿por qué? Que no lo dice en Efesios, para que no se desalienten. ¿Y qué más? Y criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué más? Nada más que eso. Pero detrás de eso hay un mundo en toda la Escritura. Lo que nos está diciendo Dios es que lo criemos según su voluntad. En el diccionario la palabra criar, que tiene que ver con la palabra crear, es producir algo de la nada. Nació tu hijo, es una hoja en blanco. De ahí tenés que producir algo. Eso es criar. Lo que produzcas va a ser para bien o va a ser para mal. Va a ser de bendición o va a ser de maldición. Pero es de la nada producir algo. Es instruir, educar, dirigir y guiar. Dar ser a lo que antes no lo tenía, lo cual obviamente es propio de Dios. Y aquí hay un principio que tenemos que aprenderlo, por favor, lo antes posible. Ni Dios, ni la iglesia, ni la escuela dominical, ni los líderes de jóvenes y adolescentes, ni las instituciones, cristianos o no cristianas, y mucho menos los que no conocen a Dios, ninguno de ellos recibieron la orden de criar a nuestros hijos. Ninguno de ellos. Sino nosotros, vos y yo, los padres, son los que tenemos que asumir esa responsabilidad. Ese mandato te fue encargado a vos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchos tienen el alocado pensamiento de decir, bueno, yo me voy a dedicar a servir a Dios con todo mi corazón, que Dios cuide de mis hijos. Yo quiero decirte que por más que estés muy metido en la obra de Dios, haciendo todo lo que puedas por ayudar a todo el mundo, Dios no se sienta a criar a tus hijos, porque dijo que lo tenés que criar vos. Bueno, yo trabajo todo el día y hago la obra, que me lo cuide tal institución, lo meto ahí a las 8 de la mañana, lo saco a las 5 de la tarde. Dios, te vas a dar cuenta con el tiempo que no les dio a ellos esa orden. Harán lo que pueden o no lo harán. Y no es cuestión de, cuando hablamos de criar, de que vengan grandes porque le damos comida
buena comida, ropa, abrigo, cuidar de su salud, sino que para criar a nuestros hijos hay dos palabras que tienen que estar bien claras en nuestro interior. Si les ayuda, escríbanla y pónganla en la heladera para verla varias veces, y en el botiquín donde te afeitás y te maquillás para verla. Y esas dos palabras son esfuerzo y sacrificio. Y aquí tenemos que decir, a veces hablamos con Diego, estamos espantados de una generación que se está levantando donde estas dos palabras nadie las quiere ni escuchar ni practicar. Lo que queremos es pasarla bien, lo que queremos es el descanso, el placer, el gusto, que nadie me moleste, necesito realizarme, y esfuerzo y sacrificio no lo queremos escuchar. Pero si queremos criar a nuestros hijos en la amonestación y disciplina del Señor, tenemos que recuperar estas dos palabras. Debemos desarrollar hábitos, enseñar principios, conducirlos al conocimiento de Dios. Y todo esto significa gasto, tiempo, sacrificio, privarnos de cosas por el bien de ellos, modificar actividades y renunciar a gustos personales. Eso es lo que entiende un discípulo de Jesucristo con la orden que recibe de parte de Dios. A estos niños que yo te doy, críalos en la disciplina y amonestación del Señor. Hay dos mandamientos muy simples en este versículo. El primero, diría yo, es un mandamiento negativo, lo que no tenemos que hacer. No provoquéis a ira a vuestros hijos, y agrega a Colosenses lo que dije antes, para que no se desalientes. Cosas que provocan a ira, algunas cosas. Ustedes tendrán un montón más y si yo abro el micrófono podemos compartir, pero no quiero ser tan largo. Que los padres prefieran a algunos hijos más que otros. Que se los trate injustamente, eso provoca ira. Que se los castigue con brutalidad. Que se los insulte o agredan verbalmente. Que se burlen de ellos y los ridiculicemos, y mucho peor ante otras personas. Que se le hagan promesas y no cumplamos. Y así una lista de cosas que nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber. Los mandamientos de Dios no son optativos. No es que Dios te dice, ¿te parece bien que ames a tu prójimo como a vos mismo? Si ustedes quisieran, podrían amarse unos a otros. ¿Qué les parece si huimos de la fornicación? Los mandamientos de Dios están dados por alguien que es nuestro Kyrios, nuestro Señor, nuestro dueño. Es nuestro maestro, a quien seguimos. Si hay una relación que tiene que haber entre matete, discípulo, aprendiz, y maestro, es sujeción, reconocimiento de autoridad. Él es el que me dice lo que tengo que hacer, no soy yo. Y lo que tú, Kyrios, tu maestro, te dice es: no provoques a ira a tus hijos. Y tenés que descubrir cuáles son las cosas que los llevan a que ellos se desalienten porque son provocados a ira. Y tenemos que eliminarlas de nuestras vidas. Aún como matrimonio necesitamos conversarlas y ponernos de acuerdo con respecto a eso. La segunda parte del mandamiento es: debemos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Disculpen la aclaración, lo hago casi como para chicos de jardín de infantes, pero quiero, por el antítesis,
decir lo que está diciendo acá el versículo. No como te salga, críalo como te salga. Ah, qué suerte que tuviste, que tus hijos salieron bien. A mí me salieron mal. No, discúlpame, no es como te salgan. No como vos fuiste criado, no, porque mi papá era así, mi mamá era... No, para un segundo. En la amonestación y disciplina del Señor. No al revés de cómo te criaron. Conocemos matrimonios o personas, no, a mí me pegaron mucho de chico, yo jamás voy a usar una varita con mi hijo. Ni lo uno ni lo otro, lo que dice la palabra tenés que hacer. En la amonestación y disciplina del Señor. No como dicen los psicólogos, los sociólogos, los pediatras, los maestros, los tíos, los abuelos, sino como dice el Señor. Disciplina significa regla, orden, sujeción y obediencia. Corrección también es parte de la disciplina cuando hacen algunas cosas incorrectas. Yo podría hablar muchísimo de esto, simplemente digo que criarlos en la disciplina de Dios es aprender, es enseñar a nuestros hijos a ser disciplinados en los hábitos, en las costumbres y en los valores que nos mandan las Escrituras y nuestra fe en Cristo. Y amonestación son los mandamientos claros de las Escrituras que revelan la voluntad de Dios para el hombre. Siempre los mandamientos de Dios son una manifestación del amor de Dios para evitarnos daños y para recibir bendición. Cuando Dios dice esto, no es que Dios quiere mandonearnos, quiere evitarnos males peores y quieren que recibamos la bendición. Y lo que está mal, está mal. Y los mandamientos de Dios es la amonestación en el Señor que tenemos que criar a nuestros hijos. Lo van a bendecir toda su vida. Los no de Dios son manifestaciones de su amor. Entendámoslo desde ahora y entendámoslo con nuestros hijos. Estos mandamientos, esta amonestación del Señor, son los que establecen los valores cristianos y los que enseñan lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios, como creador, es el único legislador moral. No hay otro. Es muy gracioso. Yo, gracias a Dios, no tengo televisión desde hace 20 años, pero es muy gracioso ver a artistas famosos, a deportistas, casados 3, 4 veces, con un hijo con otro, un hijo con otro, un hijo con el otro, enseñar cómo hay que hacer para criar a los hijos. ¿Qué es lo que corresponde y lo que no corresponde? Por favor, querido, cerrá tus ojos a un mundo que está totalmente perdido en la oscuridad y las tinieblas de la maldad y del pecado. Y abrí los ojos a lo que Dios dice, que tu regla de fe con la que vas a educar a tus hijos, a criarlos, las amonestaciones estén en la palabra, porque el único legislador moral válido es nuestro Creador, es Dios. Y estos mandamientos están en las Escrituras en forma de consejos, en forma de advertencias, en forma de órdenes. Y también incluye, y esto es muy importante, porque no es solamente mandamiento, esto sí, esto no, esto sí, esto no. También somos encargados como padres de pasar a nuestros hijos la revelación del hecho de Cristo, la obra de Cristo, su vida, su conducta, sus palabras, sus enseñanzas, su muerte, lo que implica su muerte, su resurrección, su ascensión.
El nombre que el Padre le dio sobre todo nombre. Nuestros hijos tienen que recibir de nosotros los mandamientos, que en el griego se llama didaqué, significa mandamientos, pero también tiene que recibir de nosotros el querigma, la proclama del hecho de Cristo. Y nosotros somos los que Dios puso para que estos niños se crezcan y sean criados en la disciplina y en la amonestación del Señor. Deuteronomio 6 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En primer lugar, donde tiene que estar, en el corazón de los padres. Estarán sobre tu corazón. Y las repetirás después que la tenés en tu corazón. Si no, por favor, ni abras la boca. Y las repetirás a tus hijos. Y les hablarás de ellas estando en tu casa, en la sobremesa, en el desayuno, en algún momento. Las hablarás estando en tu casa y andando por el camino. Vamos de vacaciones, estamos manejando 300, 500, 1000 kilómetros. Hablamos de Cristo, escuchamos de Cristo, compartimos a Cristo. Y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay una herencia que tenemos que comunicar a nuestros hijos. Necesitamos criarlos de la nada, formar algo en la amonestación con la palabra de Dios y en la disciplina del Señor. Mi pregunta final, y ya me bajo, ya te veo vos nervioso. No sé cuánto te dije, 20 minutos te dije, ¿no? Disculpen, pero me siento como en el comedor de mi casa, así que... Cuando un pastor dice, con esto termino, no le crean. Mi pregunta final, y ahora vengo a homeschool. ¿Podremos lograr esto sacando a nuestros hijos de casa en las mejores horas del día y entregándolo a un sistema que la Biblia llama el reino de las tinieblas? ¿Tendremos éxito en criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor cuando de los 4 años hasta los 18 se lo entregamos a gente que ni ama a Dios ni conoce el reino de Dios, que está viviendo en tinieblas? ¿Podemos lograr o tener éxito en cumplir con este mandato de Dios como discípulos de Jesucristo, mandando a nuestros hijos donde cada uno vive conforme a su voluntad, haciendo lo que se le da la gana, ignorando la voluntad de Dios y llamados por la misma Escritura, Efesios capítulo 2, hijos de ira y de desobediencia, donde el príncipe de este siglo, Satanás, opera sobre cada uno de ellos, formando una corriente que Pablo la llama la corriente de este mundo. ¿Podremos nosotros cumplir con lo que Él nos pide con nuestros hijos, metiéndolos en esa corriente para que se los lleve la corriente? Por eso estamos acá y por eso tenemos que recibir
revelación. El enorme esfuerzo que estamos haciendo de sacar a nuestros hijos de estas influencias debe corresponderse a la actitud lógica de un discípulo guiado por el Espíritu Santo. ¿Para quién criamos a nuestros hijos? Esta frase nos ayuda muchísimo a predicar. Lo aprendí también de Iván Baker. La primera vez que lo escuché, casi me agarra un simposio a mí. ¿Simposio se dice? No. Soponcio. ¿Cómo es? Soponcio. Como ven, estoy con el simposio en la cabeza. Porque estábamos por cruzar un semáforo y se nos pone al lado una pareja con un nene en un cochecito y otro de 2 años de la mano, y el matrimonio joven. Y Iván les dice: qué hermosos chicos que tienen ustedes. Ustedes saben que si querés tocar el corazón de un padre, tenés que acariciar la cabeza de su hijo, ¿no? Es lo mismo. Y los padres, y la verdad que eran hermosos. ¿Para quién los crían? ¿Para Dios o para el diablo? Yo cuando dijo acá la ligamos todos. El muchacho reaccionó mal. ¿Cómo? ¿Qué me está hablando? Sí, déjame que te explique. Seguro que ustedes le están dando la mejor leche, la mejor ropa, la mejor cuna, la habitación calentita o refrigerada, la mejor comida, el mejor amor. Y ellos van a ir creciendo así. Y cuando sean adolescentes, ¿para quién van a ser cuando ya estén criados? ¿Para Dios o para el diablo? ¿Cómo van a evitar ustedes que a los 14 años, 15, empiecen a ir a los boliches y que en el boliche comiencen a tomar bebidas y quizás caigan las drogas y en el sexo ilícito? ¿Cómo van a evitarlo? Si es lo que hace todo el mundo, es la corriente de este mundo. Y la gente reflexiona muchísimo, porque el mensaje final era: si ustedes no buscan a Dios, es imposible que estos chicos vayan a buscar a Dios. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, que son discípulos de Jesucristo, ¿para quiénes criamos a nuestros hijos? ¿Para Dios o para el diablo? La desescolarización es solo una partecita de lo que tenemos que hacer para que el mandato que recibimos de Jesús lo cumplamos. Criar a nuestros hijos en el temor, en la disciplina y en la amonestación del Señor. Hermanos, tomemos conciencia de la responsabilidad que nos fue entregada de parte de Dios. Gracias por escuchar.